Creo que ya estamos en directo. Deberíamos de estar. A ver si me confirman. Voy a esperar un momentito para que me confirmen si ya estamos. Perfecto. Aquí estamos. Muy bien. Entonces, buenas tardes a todos y todas. Yo soy Claudia Spolaor, fundadora de Quantum Performance y creadora de Coupe Hub. Hoy quiero hablaros de algo que pasa en todos los clubes de élite, en muchos, y que casi nadie está realmente trabajando de forma sistemática. Voy a haceros una pregunta muy directa. ¿Tenéis algún jugador en vuestra plantilla que en los entrenamientos es el mejor, físicamente está al 100%, tácticamente lo entiende todo, y que justo en el momento, en el partido más importante, simplemente no es el mismo o no es la misma? Bueno, no es un jugador que le falte de talento, no es un problema de actitud, no es que no quiera ganar tampoco. Realmente el hambre de ganar la tienen todos y todas. Lo que os voy a explicar hoy no tiene nada que ver con el hambre de ganar. Tiene que ver con algo que ocurre más bien en el sistema nervioso del jugador o de la jugadora, y que en los clubs se trabaja solo una vez que el problema aparece, si es que se trabaja, y de forma muy puntual. Y a veces se aborda el problema a nivel superficial, pero digamos que si se trabajara más en profundidad, realmente podría ahorrar muchísimo tiempo, muchísimo dinero, muchísima energía y sobre todo podría elevar el deporte a otro nivel. Entonces, vamos a hablar exactamente de este tema. Cuando un jugador comete un error crítico o cuando la presión es máxima, un penalti, un playoff, o en cualquier deporte la primera vez que se compite a nivel mundial, por ejemplo, o la primera semana en primera división. Bueno, su cerebro muchas veces no solo pierde el foco, lo que pasa es que su sistema nervioso entra automáticamente en lo que llamamos el modo protección. Es una respuesta de estrés agudo. Ocurre en milisegundos. Es muy rápido y es una respuesta completamente automática. Y el jugador o la jugadora, el atleta, no elige, no lo controla. Está completamente fuera de control. No puedes evitarlo con fuerza de voluntad, ¿vale? La fuerza de la voluntad es la mente consciente, pero todo lo demás, la respuesta automática es la mente subconsciente, es el inconsciente lo que gobierna absolutamente todo. Entonces, ¿qué provoca ese estado de forma muy, muy inmediata? Va a haber un bloqueo en la toma de decisiones, es decir, el jugador o la jugadora no pueden acceder a esa flexibilidad táctica que han estado entrenando durante mucho tiempo. El cerebro entra en modo protección y entonces pues no procesa de la misma forma, no procesa igual. Hay un aumento consecuente en la tensión muscular y eso eleva el riesgo de lesiones por sobrecarga, especialmente si ese atleta se queda en modo protección durante mucho tiempo. No es casualidad que algunos jugadores o algunas jugadoras justo se lesionen en los tramos más importantes de un partido o de un campeonato. No es ninguna coincidencia. Yo esto lo he visto un montón de veces y detrás lo que había era un periodo de estrés profundo, ¿sí? Otra cosa que pasa cuando se entra en este modo de protección es una inconsistencia emocional, es decir, frustración, ansiedad, reactividad, se va por altos y bajos y el jugador o la jugadora después de un error pues les cuesta más volver al momento presente o lo fuerzan y al forzarlo pues intentan como escaparse de eso, pero al final el cuerpo siempre pasa factura. Aquí viene algo importante que me gustaría que entendáis y es cuándo se activa el modo protección. Y esto
es muy, muy clave. El modo de protección se activa cuando el jugador siente o la jugadora sienten que perder significa algo muy peligroso. Y no estoy hablando otra vez de la mente consciente. Esto es un proceso inconsciente. Es cuando a nivel inconsciente el cuerpo siente que si falla no pertenece, que si no rinde le van a dejar fuera, que su valor como persona depende del resultado. Y cuando el cerebro percibe eso como una amenaza, se activa el modo protección automáticamente, sin que el jugador o la jugadora puedan hacer nada. El problema no es que le falte el hambre de ganar. El problema es que tienen miedo de lo que significa perder. Ese es el gran problema. Entonces, eso no se resuelve con más motivación, con charlas motivacionales, no se resuelve entrenando más, entrenando algo, no se resuelve así, ¿no? Se resuelve, digamos, entrenando algo completamente diferente con respecto a lo que se ha estado haciendo hasta ahora. Esas situaciones como, por ejemplo, tener un Ferrari con el freno a mano puesto. No sé si me entendéis. Tenéis un potencial enorme ahí, pero el freno a mano. Entonces, ¿qué haces? A meterle más motivación le metes más gas. ¿Qué cambia ahí? Puede ser incluso peor, ¿sí? Lo que hay que hacer es bajar el freno a mano que se puso. Entonces, lo que pasa ahí es que por la presión de fuera, la motivación, el empuje, el tienes que ganar, es lo que hace activar este modo de protección aún más. Entonces, digamos que esto puede funcionar en el corto plazo, pero en el largo plazo no es sostenible, porque el programa, quieras que no, sigue ahí dominando la química de nuestro cuerpo, el cuerpo de los atletas en general. Entonces, eso es algo para mí, yo vengo estudiando y trabajando mucho con la mente inconsciente y muchas veces con la somática también, y realmente el cuerpo no miente. Simplemente es un mecanismo que no se trata por separado, pero realmente cuando vas a ver la carga emocional que hay ahí y la desbloqueas, realmente hay un resultado muy potente también en la fisiología del cuerpo. Entonces, ese es otro capítulo, no voy a hablar de esto ahora, pero realmente se sabe, se conoce, ¿no? Sabemos muy bien, bueno, es biología que deberían de enseñarnos en todos los colegios, el hecho de que las células responden a nuestras emociones, ¿no? Según nuestras emociones activamos un sistema nervioso u otro, el simpático, el parasimpático, y eso tiene un efecto en todo lo que es, obviamente, el comportamiento, el funcionamiento del cuerpo y de cada parte de nuestro cuerpo. Pero bueno, no voy a entrar ahí, vamos a hablar más a nivel práctico y quiero deciros algo que como directores deportivos, entrenadores, a lo mejor queréis escuchar, y es cuando le preguntéis a vuestros jugadores cómo están, la verdad es que los que por dentro no están bien, de los que no están bien, el 80-90%, siendo generosa, os va a mentir. Sí. No os van a decir que tienen miedo de perder. A veces no son inconscientes. A veces simplemente están completamente enfocados, le tienen mucho apego al ganar, pero eso significa que detrás no te gusta perder y hay un miedo. Entonces, eso tampoco es bueno. El exceso de drive, ¿no? El apego al ganar, detrás hay un miedo a perder. Entonces, algunos ni están conscientes, pero muchos nos van a decir que están bloqueados por dentro, nos van a decir que la presión les está aplastando. ¿Por qué? Muy fácil. Porque en el deporte de élite se entrena rendimiento, se entrena la técnica, la táctica, la física, pero a los jugadores, digamos que, y aquí no es culpar ni a entrenadores ni nada, o sea, a nivel social, en el colectivo, les pintamos como si fueran superhéroes, ¿verdad? Entonces, al tener esa imagen, pues les cuesta sentirse incapaces por no saber lidiar con ese bloqueo. Entonces, les cuesta mucho demostrarlo afuera. Mucho lo hacen después de un tiempo cuando ya han superado el problema. Entonces, salen y lo dicen y eso les da mucho alivio, ¿no? Pero en el momento no, muy pocos os lo van a decir.
Entonces, no se les permite socialmente ser vulnerables, ¿sí? El problema es que sin vulnerabilidad no hay honestidad. Y sin honestidad no hay crecimiento. Es que no hay crecimiento real, no hay transformación, ¿no? Entonces, lo que gana ahí es el personaje, es la máscara, es lo que quieren que el mundo vea. El que puede con todo, el que está bien, el que es fuerte, el que no tiene miedo, pero por dentro su subconsciente se está riendo. Es así, ¿no? Entonces, estamos un poco, todos los seres humanos estamos un poco ahí, pero claro, a este nivel de élite, los atletas, muchísimo más. Y esa máscara tiene un coste brutal, porque la energía que el jugador gasta en mantener ese personaje, digamos, y esa energía, es energía que no va después al rendimiento. Exactamente cuando más se le necesita, ¿no? Muchas veces. Entonces, os hace perder tiempo, os hace perder dinero y sobre todo, para mí lo más importante es que pierde todo el sentido estar haciendo lo que estamos haciendo los profesionales aquí, ¿no? Porque yo creo que al final los que sois entrenadores, los que trabajamos en el deporte, muchos lo hacemos también por el amor al deporte, por una misión, ¿no? Entonces, yo creo que es muy importante poder traer un cambio de conciencia, poder impactar en ese sentido y ayudar a que el atleta se desarrolle a nivel personal, pero si solo nos enfocamos en los resultados, en el ganar, esa es una trampa que nos hace olvidar el verdadero sentido de lo que estamos haciendo, ¿no? Entonces, ese es realmente el cambio. El deporte puede ser un vehículo de transformación personal súper potente si lo abordamos desde ese lugar. Ahora, os voy a dar algo muy concreto que podéis usar mañana en vuestra plantilla. No le preguntéis al jugador cómo está, porque esa pregunta tiene trampa. Lo único que os van a decir es que están bien. Lo que le podéis dar la vuelta un poco a la pregunta y es del 1 al 10, ¿cuánta energía tienes hoy para competir? Y entonces ahí vais a ver que os da un número, ¿no? Y tenéis que ver si lo que la persona dice realmente corresponde con su lenguaje corporal, digamos, ¿no? Con su lenguaje no verbal. Mirad cómo lo dije. Si os dice un número y mira para otro lugar, o para abajo, o para arriba, no es verdad. Si responde rápido o duda, podéis ver también, bueno, simplemente si os parece coherente, ¿no? Usar un poco esa intuición, que muchos de vosotros, sobre todo los entrenadores, la tenéis muy bien afinada. ¿Y por qué? Porque el lenguaje verbal se puede controlar, pero el cuerpo no miente. Ya os lo he dicho. Entonces, un jugador que os dice un 8, pero tiene los hombros caídos, pues tranquilamente no es un 8, ¿no? Entonces, cuando os dé la respuesta y vosotros veáis que por ahí no hay mucha verdad, lo único que podéis hacer es repetir el número 8. Hacéis una pausa y repetís el número 8, sin preguntar incluso, ¿no? Sin tono de pregunta, como muy neutral, 8, ¿no? Y ahí veis si el atleta empieza a justificarse, entonces ya lo tenéis, ¿sí? Muy fácil. Ahí, con mucha honestidad y mucha paz, le podéis preguntar qué necesitarías para estar al 10. Entonces, esa es una puerta para que la persona, para que el atleta pueda empezar a abrirse y no va a solucionar el problema, pero lo va a suavizar y poco a poco se puede tomar conciencia. Ahora también, a ver si hay preguntas. Si tenéis preguntas, podéis preguntar por aquí. Yo leo los comentarios, ¿vale? Y ahora seguimos porque realmente aquí es donde me gusta mucho hacer hincapié y os quiero contar algo que, como os he dicho, a veces nos quedamos en la trampa del querer ganar y ahí es cuando le das la vuelta y entiendes por dónde está la clave muchas veces, ¿no? Entonces esto puede cambiar un poco como entendemos el rendimiento y cuando hablamos de mejorar el rendimiento bajo presión, la respuesta instintiva de casi todo el mundo es más motivación, más hambre, más ganas de ganar. Y yo os digo que el hambre de ganar realmente la tienen todos y todas. El jugador que está en primera ha llegado donde está porque tiene hambre, no le falta hambre, ¿no? Lo que le falta es algo completamente diferente. Y el tema es que hay que entrenar al jugador no a ganar, sino a estar fuerte a la pérdida.
Y esa es la clave. ¿Qué significa estar fuerte a la pérdida? Significa que cuando el jugador falla, pierde, cuando no rinde, su valor como persona no se derrumba. Y sabemos todo que a nivel de mindset, coaching, y todo el mundo te dice, bueno, es una derrota, pero no es un fracaso, es un aprendizaje, sí. Pero por dentro del cuerpo otra vez está en coherencia con eso. Muchas veces, la mayoría de las veces no lo está, ¿no? Entonces ahí hay frustración y el tema es que, digamos que eso significa que el error, cuando un atleta está fuerte a la pérdida, significa que el error no activa la alarma de supervivencia, ¿vale? Significa que perder no significa no pertenecer, que fallar no significa que se acaba el mundo, ¿sí? Entonces, y otra vez, aquí hay que saber leer muy bien a los atletas porque siempre van con un poco de defensa, ¿no? De máscara. Entonces, cuando un jugador llega a ese estado de estar fuerte a la pérdida, ¿vale? Algo extraordinario ocurre y es que se atreve más porque ya no tiene miedo de las consecuencias del error, se siente más libre, porque su valor no depende del resultado, rinde más, porque su energía va al juego, no va a protegerse, ¿sí? El cuerpo está libre. Entonces, aquí es la paradoja que a veces que pocos todavía entienden, y es que el jugador que está más libre a la pérdida es que más gana, ¿sí? Porque juega sin miedo, porque se atreve, porque está presente en el partido, porque no está gestionando el miedo a fallar, ¿vale? Y vosotros me diréis, bueno, pero eso es muy difícil de conseguir, claro, con la mente consciente es muy difícil, pero ahí es donde tenemos herramientas, ¿sí? La motivación externa, el tienes que ganar, puede funcionar en el corto plazo, como os he dicho, pero en el largo plazo se activa aún más el modo de protección. Entonces, lo que libera el modo de protección no es más presión, es quitarle digamos, al error, al fallo, al fracaso, su poder de amenaza. Y ahora, claro, esto tiene, os voy a explicar un poco cómo se consigue esto, ¿sí? Porque realmente no se consigue diciéndole al jugador que el error no importa, ¿vale? Eso se trabaja en lo consciente. El programa que tiene grabado no vive en lo consciente, otra vez vive en el cuerpo, en el inconsciente. El sistema nervioso no responde a la realidad tampoco, ¿vale? Porque afuera, lo que pasa afuera tiene su lado positivo y su lado negativo siempre. Pero realmente el sistema nervioso responde a cómo nosotros estamos percibiendo esa realidad y la mayoría de las veces se ve distorsionada, ¿sí? Cada persona, cada atleta especialmente, interpreta la realidad según todo lo que ha vivido, ¿no? No solo los atletas, todos los seres humanos. Entonces, por experiencias pasadas, por creencia, por patrones grabados a lo largo de los años, ¿sí? Os pongo un ejemplo concreto. A ver, bueno, recién estaba hablando con un colega, justamente hablamos del Mundial de Fútbol de Cabo Verde, ¿no? ¿Por qué Cabo Verde le está yendo tan bien? Porque no sienten que ellos ya solo por estar en el Mundial ya han ganado, no tienen nada para perder, no tienen nada por perder. Entonces, pues ahí ya no juegan en modo protección, ¿no? Pero sí podría jugar en modo protección un atleta de un equipo de un equipo más famoso, por ejemplo, que a lo mejor un equipo muy famoso, ¿no? Que ya tiene mucha historia en el fútbol, Portugal, ¿no? O España, y ese atleta es la primera vez que está en un mundial. A lo mejor eso sí, porque la expectativa de fuera es mayor, ¿no? Pero aparte la expectativa de fuera es cómo la persona lo interpreta, ¿no? Entonces, si tú tienes mucho miedo a decepcionar a otros, eso te va a afectar más. Pero si tu confianza es tan fuerte, si tu valor interno es tan fuerte que realmente te da igual lo que la gente piense, no vas a activar el modo de protección, ¿sí? Entonces, todo es como nosotros percibimos. Y eso está grabado en nuestro sistema nervioso. Dicho esto, vale, voy a ver si hay comentarios. Ah, sí. Vale. Gaby dice, Cristiano es el mejor ejemplo, me parece. Pero claro, me perdí un poco.
Muy bien. Entonces, espero que esto haya quedado claro. Y ahora vamos a ver un poco cómo cambia todo esto, ¿sí? Entonces, digamos que cómo se cambia este programa, ¿no? O estos programas de autoprotección. Llevando el atleta, y aquí hablamos un poco más técnico, ¿vale? Y explico cómo lo hago yo a nivel subconsciente, llevamos el atleta a un estado muy específico. Es un estado donde las ondas cerebrales bajan a lo que se llama estado teta o alfa. En ese estado es realmente donde están los niños de 0 a 7 años, ¿sí? Por eso los niños son tan esponjas, porque cuando estamos en ese estado absorbemos absolutamente todo y el subconsciente está completamente abierto. Entonces, en ese momento podemos hacer dos cosas, ¿vale? Uno es entrenar al jugador o la jugadora a vivir esa situación antes de que ocurra y asociarla con seguridad, calma, pertenencia a través de técnicas muy específicas. El cerebro no distingue si lo está viviendo de verdad o si está en ese estado, lo graba igual, ¿sí? Y después lo que podemos hacer también es ir a cambiar la información que está en la raíz, lo que es lo vivido, el pasado, ¿sí? Porque muchas veces el miedo a la pérdida no viene solo del último partido, viene de muchísimo más atrás, ¿sí? Es un proceso bastante placentero también y también tengo que decir, a ver, no me da miedo decirlo, pero realmente muchas veces adentro del cuerpo de un jugador de élite hay un niño o una niña herida, ¿sí? Entonces, son niños que, que aprendieron en algún momento que fallar le iba a quitar el amor, la atención, ¿no? Y eso es muchas veces es justamente, tienes una dualidad un poco, ¿no? Ese tipo de programa, digamos, y ese que te lleva mucho a la autoexigencia, pero la autoexigencia es una gran trampa, ¿sí? Entonces, te puede llevar a tener resultados increíbles, pero también te puede llevar al fracaso a la vez, ¿sí? Porque todo lo que, si estamos muy apegados a resultados y a hacerlo mejores, por detrás, lo que no nos gusta para nada es ser un fracasado, ¿no? Entonces, realmente cuanto más estemos apegados a eso, más también vamos a experimentar el fracaso de alguna forma. Todo lo que nos da miedo, el objeto del miedo lo atraemos, ¿vale? Y muchas veces de esos miedos no somos ni conscientes, ¿vale? Pero bueno, no voy a insistir más en explicar todo eso. Lo que sí es importante a nivel general es que la confianza no se construye diciendo al jugador que confía. Se construye entrenando el sistema nervioso a asociar esa situación con seguridad, pertenencia y libertad, ¿sí? Y cuando eso pasa, el cuerpo está libre. Entonces, todo esto es lo que hacemos exactamente con QP Hub. Entonces, QP Hub es una aplicación diseñada para entrenar la respuesta automática del sistema nervioso del atleta mediante sesiones guiadas de 15 a 20 minutos. No enseñamos al jugador cómo pensar, hay muchos profesionales que ya tenéis que lo hacen. No damos técnicas para aplicar conscientemente en el campo, se puede, pero ya sabemos que eso ya lo tienen. Lo que hacemos es llevarla al estado teta, ¿vale? En ese estado de máxima receptividad y trabajar programas internos que condicionan la respuesta automática bajo presión. Lo que hacemos es entrenarle a estar fuerte a la pérdida, sobre todo, y a que su valor no dependa del resultado, a que el error no active la alarma de supervivencia, ¿sí? Y cuando eso ocurre, el jugador se atreve, se libera. Rinde de verdad. De hecho, acabo de hablar con un chico de la selección de Portugal, de voliplaya, y la verdad que los resultados están siendo muy, muy buenos. Y digamos que todo este proceso es algo que el jugador hace en sus tiempos muertos, en el viaje, en el hotel, ¿sí? No quita, no va a interrumpir la rutina del staff, ¿vale? Es un entrenamiento automático. Como he dicho, tiene fricción cero, se hace solo y además hay métricas internas para que podamos medir un poco la eficacia de todo esto. Y también ahora la pretemporada es un excelente momento para instalar todo esto.
¿vale? Antes de que empiece realmente la presión real, y en septiembre ya estamos apagando fuegos. Y yo quiero ser muy honesta también con todos los que estáis aquí. Esta aplicación QP Hub no es una intervención de crisis. Si un equipo está en crisis, ahí hace falta una intervención más específica, que yo hago aparte, pero es más bien, digamos, lo que hace es se puede explicar, es un trabajo más a largo plazo, es decir, entrenar al jugador para que no entre en modo de protección, ¿sí? Para prevenirlo antes de que ocurra. Y claro, pensando en términos reales de coste para un club, ¿no? Cuando un jugador entra en modo de protección, una jugadora puede estar ahí semanas o meses, perdiendo partidos, perdiendo confianza, perdiendo valor, lesionándose, y todo eso tiene un efecto dominó también, como sabemos, que todo se absorbe en el equipo. Entonces, ¿cuánto le cuesta esto a un club en resultados, en inversión y en clasificación? ¿Sí? Pensar en esto. Y si vas entrenando al jugador para evitar que entre ahí, claro, eso puede hacer la diferencia en una temporada que funciona y en una que no, ¿vale? Ahora, mi intención ahora mismo tampoco es venderos esto, pero es explicaros que hay otro tipo de entrenamiento que se puede hacer y que realmente lo más importante que yo como quería compartir hoy es que el hambre de ganar la tienen todos. Lo que marca la diferencia es otra cosa, es entrenar realmente el jugador o la jugadora a estar fuerte a la pérdida, a jugar libre, a atreverse de verdad, para que pueda también crecer a nivel personal y para que el deporte tenga un sentido también, ¿no? Y poner un poco los jugadores y las jugadoras, los atletas en el centro de esto, porque muchas veces perdemos el foco y estamos pensando solo, ¿no? en resultados, pero realmente hay procesos detrás muy silenciosos que muchos no os van a contar, que podemos prevenir, ¿sí? Dicho esto, si sois directores deportivos o entrenadores y algo de lo que os he dicho os conecta, os hace pensar o os resulta interesante, digamos que yo estoy abierta, esta semana tengo tiempo para escucharos, ¿sí? Y puede tener sentido hablar unos 10 minutitos. Y si sois atletas y algo de lo que he dicho conecta con algo que vivís en la competición, pues también podéis escribirme, porque también siempre hay soluciones y me gusta también aportaros y daros herramientas, ¿ok? Dicho esto, muchas gracias por venir, por estar aquí hoy. Voy a leer los comentarios. La falta de libertad para jugar porque tiene tanta presión, no solo de la gente, sino del mismo Portugal. Ah, claro, sí, sí, sí. Sí, de hecho, pues ahí he visto ya en otras situaciones a Cristiano le pasa exactamente eso. Muy buena observación, ahora lo entiendo, sí, sí, sí. No sé si os acordáis cuando falló un penalti, creo que era un penalti y se puso a llorar. Esto es lo que estaba pasando ahí, ¿sí? Entonces, muy buena observación. Mil gracias. Pues dicho esto, cualquier pregunta, estoy aquí y espero que esto os pueda servir y os pueda aportar valor y crecimiento. Muchas gracias y hasta luego.